Alégrate, porque en la noche ya no hay tinieblas, porque la luz nació en Belén. Alégrate, que el cielo baja, no tengas miedo, ya no estás solo, nació Jesús. Hola, buenos días, estudiantes de octavo año. Hoy, miércoles 23 de diciembre del 2020, vamos a iniciar una clase más de estudios sociales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos sigue brindando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros. Y estamos preparados para ese nacimiento que el niño Jesús está por nacer en nuestros corazones. Pues bien, el día de hoy tenemos el siguiente tema: la expansión del humanismo. ¿Quiénes son esos grandes exponentes del humanismo? ¿Quién fue Miguel de Cervantes? ¿Quién fue William Shakespeare? Algunos dicen, profesor, ya me acuerdo, William Shakespeare tiene que ver con Romeo y Julieta. Sí, tiene que ver con Romeo y Julieta, una de las obras más célebres de este personaje. Más que todo, William Shakespeare es más bien sobresale sus obras por tanta pasión y dulzura que le muestra. Y Miguel de Cervantes, algunos profesores, él no ha escuchado, quizás no los ha escuchado, pero ya los vas a escuchar, los vas a leer incluso, y te vas a enamorar de estas obras literarias de estos personajes. Él, obviamente, en lo que es el conocimiento humano, de lo que nos lleva a ver más allá de nuestra historia. Entonces, a partir de esto, de esta expansión, nos lleva a cada uno más bien esos pensamientos que van a estar más aún en las manos o en el arte intelectual. En el arte intelectual. Marque por favor en su cuaderno, en su carpeta, en el arte intelectual. Usted me va a decir, pero ese arte intelectual tiene que ver con todo el conocimiento. Sí, la clase anterior vimos sobre esos pensamientos, quién fue Aristóteles, quién fue Platón y cuál es el mundo de las ideas, el conocimiento con experiencia que iban a adquirir cada ser humano. Y más aún acá son obras literarias que nos dan a conocer. Entonces, la expansión en sí es el arte intelectual de estas personas en el humanismo. Y esto es lo que lleva a cada uno, más que todo, son italianos. Roma, la parte europea, la parte de Reino Unido, son estos personajes. ¿Cómo trasciende ya en América Latina? Ese mismo pensamiento cambia también ya en América, porque también quieren entrar en ese conocimiento, en ese pensamiento, que se van obviamente a encargar de su parte de entretener y desarrollar por todas las principales ciudades de Europa. Entonces, la difusión del humanismo. Difusión del humanismo. Difusión del humanismo. También vimos en anterior quién fue Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y quién fue el que construyó la parte de la ciudad de Vaticano, ¿no? Donde está la sede del Papa. Miguel Ángel Buonarroti fue uno de los personajes que construyó todo ese tipo de edificaciones. Y eso es lo que trasciende en la historia, más que todos los intercambios culturales y los intercambios científicos. Entonces, la expansión surge en estos dos aspectos. Primer aspecto, el arte intelectual más la difusión del humanismo. Ahora, estos exponentes nos llevan a ver quiénes son estos pensadores o grandes científicos o quiénes fueron que intercambiaron culturalmente estos pensamientos dentro de la cultura humanista. Uno de estos principales exponentes, Dante Alighieri.
¿De acuerdo, profesor? Sí lo he escuchado, otros no lo he escuchado. Dante Alighieri. ¿Sí? Y Eri. Ahí está, Dante Alighieri. Son nombres, obviamente, más allá de la historia. Entonces, Alighieri, Dante, otro personaje que es exponente también, es Francesco Petraglia. Francesco Petraglia. Profesor, esos nombres, esos apellidos. Sí, en la actualidad en América Latina se están adoptando todos estos nombres. Giovanni Buonarroti. No, Giovanni Boccaccio es. Doble CC. Boccaccio. Entonces, estos personajes están haciendo historia porque hasta la actualidad se siguen estudiando y sobre todo se ve estas obras literarias. Tomás Moro, un sacerdote, Tomás Moro, que también la iglesia entra aquí en el intelectualismo y por eso la iglesia crece en su conocimiento más que todo filosófico teológico. Nicolás Maquiavelo, profesor, esos apellidos, ¿sí? Y sorprende que estos apellidos, Maquiavelo. Entonces, estos apellidos, Maquiavelo. Hay más, incluso más personajes. Estos son los más reconocidos. Mujeres en esa época también, sí, puede que sea. Pero esos son los más ilustres, los más de mayor preponderancia. Y Leonardo da Vinci, hay que incluirlo también aquí. Leonardo da Vinci. La Italia del siglo XV y XVI es reconocida por el antropocentrismo de la época, que se oponía a la religión y cuyas obras tomaban como eje primordial a la humanidad. Los intelectuales que se dedicaron a la difusión de estas obras fueron reconocidos como humanistas. Dante Alighieri, poeta y político florentino. En sus obras se observa una fuerte crítica a la situación política y cultural del siglo XIV. La más importante fue la Divina Comedia. Francisco Petrarca, poeta e historiador italiano, considerado como el primer gran humanista, estudioso de las lenguas clásicas. Giovanni Boccaccio, escritor y protista florentino. En el Decameron criticó crudamente a la sociedad de su tiempo. Nicolás Maquiavelo, político e historiador florentino. En El Príncipe, desarrolló su visión de cómo gobernar eficientemente actuando virtuosamente pero sin escrúpulos. Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo holandés, criticó el dogmatismo religioso con base en ideales morales, religiosos y políticos. Entre sus obras más importantes destaca El Elogio de la Locura. Tomás Moro, pensador inglés, compartía con Erasmo sus juicios sobre la corrupción social. En su obra Utopía planteó una política ideal para todos los seres humanos. Miguel de Cervantes, recuerde, es Miguel de Cervantes y Saavedra. Póngale ahí Saavedra. Ese es el otro apellido. No es tanto que se utiliza otro apellido, pero más se lo conoce como Miguel de Cervantes. Desde ahí uno enseguida ya reconoce a este personaje que es novelista. Profesor, ¿que ve novela? No. Novelista. Es el autor de esa novela, de esa obra literaria. Él escribe, por eso es novelista, crea la historia para que uno se envuelva y se enamore, obviamente, de estas obras literarias. Y ese, más que todo, es un dramaturgo. Novelista, dramaturgo.
Profesor, ¿y qué es eso del dramaturgo? Tiene que ver con el teatro, aprenderse los textos y exclamarle y darle vida y sentido a estos personajes que va creando. Además, fue un soldado. De pronto aquí algunos, profesor, la voy a ver, sí. E incluso hay resúmenes ya muy, valga la redundancia, muy cortos, para que usted pueda entender de qué se trata esto de la era del caballerés, de ser caballero, y quién era su caballo, quién era su amor platónico. Solo le puedo decir el nombre, se llama Dulcinea. Dulcinea. Entonces, profesor, esos nombres, sí, llama la atención la historia, cómo va abordando para que entre esa emoción y seguir con la historia que va marcando Miguel de Cervantes y Saavedra. Recuerda que más aún esta figura de la literatura española, figura de la literatura española, literatura española. Entonces, a partir de esto ya sabemos que es de España, es un novelista, es un dramaturgo y una figura literaria que es muy reconocido por sus obras. Entonces, ¿y las obras cuáles son? Aquí lo vamos a poner, las obras que mayor sobresalen de Miguel de Cervantes fue Don Quijote de la Mancha. Pónganlo entre comillas, Don Quijote de la Mancha. Bien, ahí está. Es lo que yo le decía, un caballero, un señor ya mayor de edad, con su armadura y siempre sobre su caballo. No recuerdo el nombre del caballo, pero sí iba. Y su acompañante, que era Sancho, una persona con textura gruesa, pero siempre andaba acompañándolo porque era su servir. Obviamente estaba al cuidado de sus príncipes. En ese sentido, que era un príncipe de calle, ser caballero. Y cada uno tenía la persona quien estaba a su lado para servirle. Entonces, una de estas obras, Don Quijote de la Mancha, y también la Galatea. La Galatea. También otras de las obras más reconocidas, las Galatea, el trato del ángel, también la que conlleva a esto de la historia que fue marcando. Él realmente nació en 1547, aquí lo puedo poner, 1547, y muere en el año 1616. 1616. Ahí está. Entonces, ahora este personaje, ¿quién fue? William Shakespeare. Se escribe Shakespeare, pero se pronuncia Shakespeare. Recuerden que también es otro personaje, pero dramaturgo. Incluso las dos obras literarias se llevaron al cine. Incluso fue un éxito porque estas obras sobresalen, aparte de su transcrito de sus libros, pasa al cine, a la pantalla grande. Y eso es lo que trasciende, y más el pueblo se enamora de la manera como lo expresan estos actores. Hay distintas películas, pero no recuerdo la película que más resalta, que le ponen ese énfasis los actores de esos tiempos. Entonces, es un actor más que todo inglés. Es un inglés. Actor, sobre todo. Por eso surgen las obras que le daban ese énfasis sobre estas historias de telenovelas que fueron desarrollándose en la historia. Y es un ícono de la literatura universal. Es un ícono de la literatura universal. Sus obras más importantes, ahí vamos a poner acá de pronto, sus obras más reconocidas, sobre todo Romeo y Julieta.
Profesor, sí le he escuchado esa obra, Romeo y Julieta. Nombre de los apellidos, los apellidos de estas dos familias, los Montescos versus Capuletos. Entonces las dos familias no se podían ver, pero los hijos de esta familia, sin saber de ese odio, se enamoran en una fiesta y surge. De pronto, profesor, le da una película donde sale Leonardo DiCaprio. Sí, le interpreta y le da las maneras, cómo fue el contexto de esta historia, donde estas dos familias y luchar por su amor es lo que más marcó en la historia, porque uno se envenena y la otra también por seguir y sabiendo que el otro está vivo después. Es como una gran historia que va, pero es importante que la lea. Cuán hermosa es estas obras literarias, pero hay que darle un sentido muy crítico al momento de analizarla, y eso es lo que conlleva el sueño, sobre todo, de todas estas obras literarias. Cada uno tiene, sobre todo Giovanni Boccaccio, es un libro que realmente me impactó bastante a mí sobre el purgatorio, que me llenó mucho y saber muchas cosas dentro de ese libro. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima.